Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal IMTA, el primer canal por internet del sector agua en México. Soy Maribel Rodríguez, pero antes de comenzar, recuerden suscribirse a nuestro canal, dándole clic en el botón que está abajo, donde dice suscribir, y recuerden también activar la campanita con un clic para no perderse ningún video. ¿Cuántas veces hemos plantado un árbol o una planta en nuestra casa o en algún otro lugar para reforestar sin éxito? La reforestación comprende algunas etapas y una serie de diversas actividades que deben ser tomadas en cuenta para asegurar el éxito del objetivo de la reforestación. Esto es lo que el especialista Ramiro Vega de la Coordinación de Riego y Drenaje nos va a enseñar en su guía para la reforestación de especies nativas bajo condiciones de temporal, en la sección Todo sobre el agua y el medio ambiente. Suscríbanse. Cada sección pueden verla por separado en el canal. Guía para la reforestación de especies nativas bajo condiciones de temporal. El deterioro o destrucción que están sufriendo las áreas naturales y su biodiversidad se debe en gran medida al incremento de la población y a los efectos nocivos colaterales que ésta genera. Por ello, el IMTA ha desarrollado una guía para la reforestación de especies nativas bajo condiciones de temporal, que contribuye a contrarrestar esta problemática causada por factores como la urbanización desmedida y el crecimiento de los asentamientos irregulares, la contaminación del agua, aire y suelo, la creciente demanda de alimentos y servicios, entre otros, que en conjunto han modificado la vocación de la tierra, causando cambios en el uso del suelo. Sin embargo, las comunidades menos afectadas son aquellas que participan en su recuperación mediante la implementación de prácticas para la conservación del suelo y agua, así como en la reforestación y el cuidado de las áreas verdes, en especial las forestales. La reforestación es un proceso que comprende las etapas de planeación, obtención de semilla, siembra y producción de planta, selección del sitio de la reforestación, preparación del terreno, plantación, riego, mantenimiento, protección y el manejo agronómico y fitosanitario. Cada etapa considera una serie de actividades a desarrollar que deben ser tomadas en cuenta para asegurar el éxito del objetivo de la reforestación. En zonas a reforestar donde no cuentan con regadío o en aquella que solo es posible aplicar un riego durante la etapa de plantación, es necesario realizar una serie de actividades apropiadas a las condiciones del sitio y bajo las cuales se presenta el temporal. El presente trabajo considera las recomendaciones específicas para realizar una reforestación cuando no haya forma de aplicar el riego y que el sitio seleccionado no presente limitantes de suelo ni de tipo climático. Bajo estas condiciones, quien define las especies nativas a reforestar, la etapa de desarrollo apropiada de las plantas, el acondicionamiento del sitio y preparación de cepas, el inicio de la plantación y labores culturales de manejo y protección son el inicio, el fin y la duración e intensidad del periodo lluvioso, mejor conocido como temporal. Esta es la introducción de la guía de reforestación de especies nativas por medio del temporal. Los invitamos a que nos acompañen en nuestras secciones prácticas que estaremos presentando en otros videos. En IMTA Niños tenemos la colaboración de una suscriptora, ella es Astrid, que nos explicará de dónde viene el agua. Vamos a verla. Hola, soy Astrid y en esta cápsula veremos de dónde proviene el agua, cuánta agua hay en el planeta y cuál es el uso que le da el ser humano. Muchas personas están convencidas que en la Tierra hay agua en abundancia. Sin embargo, la proporción de lluvia en el planeta es insuficiente para satisfacer la enorme demanda que los seres humanos tenemos de este producto. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde proviene el agua? El agua proviene de un proceso natural llamado ciclo hidrológico.
Esto comienza cuando el agua superficial se evapora, forma las nubes, después se precipita en forma de lluvia y se filtra por la tierra, formando lagos, lagunas, entre otros cuerpos de agua. Posteriormente, cuando el sol la evapora, nuevamente se repite el ciclo. En la siguiente cápsula te hablaré de cuánta agua hay en el planeta. ¡Hasta la próxima! Y viene a mi memoria, ¿cuándo se oficializó el Día Mundial del Agua? Vamos a ver. El Día Mundial del Agua se remonta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro, en la que se propuso declarar una fecha dedicada al tema del agua. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua. El 1 de marzo se realizó la presentación del nuevo número de la revista Agua Simple con el tema inundaciones, dentro de las jornadas juveniles de la 39ª Feria Internacional del Libro en la Ciudad de México. Agua Simple es una revista para jóvenes y realizada por ellos. Este proyecto es una oportunidad para que puedan conocer de primera mano las investigaciones que se realizan en México sobre el agua. Cabe mencionar que la revista Agua Simple obtuvo un reconocimiento nacional en materia de transparencia proactiva que otorgó por primera vez el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a 5 instituciones del país. Si te interesa conocer más sobre la revista Agua Simple, te invitamos a visitar el sitio www.aguasimple.org.mx. Acompáñenos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Se acuerdan que hace unas emisiones les hablamos acerca de la revista digital Agua Simple? Pues el día de hoy les traemos una sorpresa con ella y todo su equipo de trabajo. ¿Quieren saber de qué se trata? Diana, ¿estás ahí? Sí, chicos, aquí estoy. Vamos contigo. Esto es Empapa TV. Me encuentro en el Cebeta 129 de Azochiapan, Morelos, México, porque hoy presentaremos la revista dedicada al tema de inundaciones de Agua Simple. Síganme. Me encuentro con algunos de los colaboradores que formaron parte del proyecto de la revista. ¿Cuál es tu nombre? Soy Sara Domínguez Omaña. Hola, mi nombre es Oscar Ramales. Liliana Saray González Enceno. Hola, mi nombre es Pedro Josías Mozomata. ¿Cuál fue tu experiencia en la revista Agua Simple? Pues de hecho yo me encargué de las fotos, de tomar fotos y de recolectar fotos para nuestro trabajo. Y me pareció interesante y me gustó porque a mí me agrada mucho la fotografía. ¿Cuál fue tu aprendizaje que te dejó esta experiencia? Mi aprendizaje fue la colaboración en equipo, ya que mi equipo que me tocó fue bastante accesible, todos trabajamos bien. La importancia también fue que aprendí a saber cuidar nuestro medio ambiente para prevenir inundaciones. Si le podrías dar un mensaje a otros jóvenes de México y de otras partes del mundo, ¿qué les dirías? Pues los invitaría a cuidar el agua y el medio ambiente. Con las inundaciones no se juega y sí debemos de tomar las medidas adecuadas para evitar ciertos desastres. Es interesante leer esta revista porque ahí nos enseña muchas cosas que a lo mejor nosotros no conocemos sobre el agua y cómo conservarla para darle buen uso y cómo prevenir o actuar frente a una inundación. También estoy con uno de los profesores que nos apoyó en el proyecto, el maestro en ciencias Omar Mena Romero. ¿Cómo fue su participación como profesor en la revista Agua Simple? Bueno, básicamente apoyamos a los alumnos que se involucren de manera personal y colaborativa en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la cual fue una experiencia para nosotros. Esta ocasión fuimos afortunados en poder participar con ustedes y que ojalá se sigan sumando más personas, más estudiantes, más profesores, debido a que el agua cada vez es más escasa en estos días y nosotros vemos los métodos de conservación del agua, del suelo y del medio ambiente. Desde el Cebeta 129 en Azochiapan, Morelos, México, para Empapa TV. ¡Regresamos al estudio!
Gracias a los estudiantes por su participación con la revista. Recuerda que puedes entrar a la página y ver la nueva imagen de Agua Simple en www.aguasimple.org.mx. No olvides que tú también puedes participar como lo hicieron los chicos en esta edición. Nos vemos a la próxima. Esto fue Empapa TV. En la sección El agua a través del tiempo, continuamos con el documental titulado Jocotepec, Cerro de las Frutas Agrias, realizado entre 1990 y 1991. Es una serie impulsada por la FAO, realizada por el INTA y coproducida con la Oficina de Comunicación del Lago. Les presentamos una muestra del video y si desean verlo completo, entren a la sección donde está disponible. Como ven, el pueblo no era como lo es ahorita. Antiguamente, o sea, en los años 40, todavía habría un 60% de casas de adobe y de teja. El resto eran de cartón o de varas y zacate. Poco a poco se vino el proceso aquí a Jocotepec. Desde en ese tiempo, sus habitantes trabajaban 6 meses y 6 meses descansaban. ¿Por qué? Porque se dedicaban a la agricultura, pero a la agricultura no comercial. O sea, nomás trataban de cultivar lo que se podrían comer en el año: frijol, maíz, calabaza, etc. Hemos llegado al final de la emisión, les agradecemos su atención. Suscríbanse para mantenerse informados sobre todos los acontecimientos relacionados con el agua y el medio ambiente. Les agradecemos nos dejen sus comentarios y sugerencias en la cajita que está abajo del video. Soy Maribel Rodríguez, hasta la próxima.